Hola a todos, en este video vamos a presentar el trabajo final del curso Políticas Públicas y Legislación Educativa, el cual consiste en un estudio de caso y es realizado por Julio César López, Jessica Betancourt y Derly Lorena Cano. Este caso está radicado en la sentencia T-1227 del año 2005 en la Corte Constitucional, en la cual un egresado de la Corporación Educativa Minuto de Dios entabló una acción de tutela en contra de la misma, donde estudió desde jardín hasta el grado 11º, debido a que la institución negó entregarle el diploma y el acta de grado correspondiente por el incumplimiento de las obligaciones financieras en el no pago de las mensualidades de los últimos años. El egresado manifiesta que la madre es cabeza de hogar y se quedó sin empleo, pero necesita estos documentos para poder definir su situación militar e ingresar a la educación superior. Con base en el caso presentado, identificamos las siguientes problemáticas. La posible vulneración del derecho a la educación del egresado de la institución. Los derechos y deberes de las instituciones privadas desde lo legal y desde lo que ellas estipulan. Los fundamentos de la educación desde Colombia y la gratuidad de la educación. A continuación vamos a mencionar algunas leyes, artículos, decretos y documentos en los que consideramos se hace alusión a las problemáticas antes enunciadas. El primero es la Ley 115. En ella resaltamos aspectos como la gratuidad de la educación, el derecho a la educación y algunos aspectos sobre los establecimientos privados. Entonces, en cuanto a la gratuidad de la educación, podemos decir que en el artículo 9 se habla de que el desarrollo del derecho a la educación se va a regir por ley especial. En el artículo 103 dice que el gobierno o el Estado va a otorgar o está en la potestad de otorgar algunos subsidios y créditos a familias de escasos recursos para apoyarlos en el proceso educativo de sus hijos. Por la parte del derecho a la educación está el artículo 3, en el que, entre otras cosas, se reconoce la naturaleza prevalente del derecho a la educación por encima de cualquier derecho económico de las instituciones educativas. En el artículo 88, por su parte, se establece en el parágrafo 1 que se prohíbe la retención de títulos de los estudiantes por no encontrarse interesado a paz y salvo en sus obligaciones con la institución cuando presente imposibilidad de pago por justa causa, y se establecen cuáles son los requisitos que debe llevar el estudiante ante el juzgado o la corte competente para exigir su derecho a la educación. En cuanto a los establecimientos privados, tenemos el artículo 201, en el que se establece como aspectos relacionados con la matrícula de los estudiantes, cada cuánto se debe renovar el contrato, y hacer que las instituciones deben de hacer claridad sobre los acuerdos y acciones a las que se deben sometidos por matricular a sus hijos allí. En el 202, artículo 202, se habla sobre los costos y tarifas en los establecimientos educativos privados, y finalmente en el artículo 203 se establece cuáles son las condiciones y aspectos en los que se debe tener cuidado en cuanto a las cuotas adicionales que pueden exigir estos establecimientos. Por otro lado, tenemos también el artículo 67. En este se establece que la educación será gratuita en las instituciones del Estado con el fin de dar satisfacción a las necesidades básicas de los estudiantes en aspectos como la nutrición, el transporte, la salud y útiles escolares, con el propósito de garantizar su acceso y permanencia en el sistema educativo hasta que finalicen sus estudios. También nos apoyamos de uno de los artículos del periódico El Espectador del año 2010 titulado Educación gratis para todos, en el cual se manifiesta que en la ciudad de Bogotá la educación será gratuita para 1.025.000 familias pertenecientes al CISBEN 1 y 2. En él además se define lo que es gratuidad, tomada como materializar el derecho a la educación para todos los niños y jóvenes del Distrito Capital, transferir de forma oportuna los recursos a los colegios que prestan el servicio educativo oficial en Bogotá. Adicionalmente, significa alimentación escolar, transporte escolar, subsidios condicionados a la asistencia y colegios mejorados. También aclara que la gratuidad total en la educación es una meta nacional, cuya tendencia es cumplirse en la mayoría de las ciudades del país. Otros de los textos
fue ¿En realidad la educación es gratuita en Colombia?, de los autores Vizcaíno, Bernal y Suescún. Es un libro de texto del año 2010, en el cual se hace una crítica al concepto que tiene el Estado acerca de la gratuidad de la educación, pues a través de la expedición del COMPES 112 y 116 del 5 de febrero del 2008, comenzó a reconocer la gratuidad de la educación como una necesidad no universal, sino para aquellos pertenecientes al CISBEN 1 y 2. Aún así, mencionan que es un avance. También hace ver que aunque es gratuita para cierta población, en las instituciones también hay unos cobros como la alimentación, el transporte, los uniformes, útiles escolares, entre otros, y es por ello que ponen en duda si en realidad existe gratuidad de la educación en Colombia. Además, uno de los artículos del periódico Caja de Herramientas del año 2010, titulado ¿Por qué la gratuidad de la educación es importante?, hace un llamado de atención diciendo que Colombia es el único país de América Latina que avala en su legislación y desde la misma Constitución el cobro de cuotas escolares a las familias en educación primaria, matrícula y pensiones, contraviniendo pactos internacionales que señalan la gratuidad como componente irrenunciable del derecho. Todas estas críticas y llamados de atención acerca de la gratuidad de la educación termina concretándose en el decreto 4807 del año 2011, la cual en su artículo 2 define la gratuidad como la exención del pago de derechos académicos y servicios complementarios. En consecuencia, las instituciones educativas estatales no podrán realizar ningún cobro por los derechos académicos o servicios complementarios. En consecuencia, el prestador de servicio educativo contratado no podrá realizar cobros a la población atendida por conceptos de derechos académicos, servicios complementarios o por alguno de los componentes de la canasta educativa ofrecida para cualquier otro concepto. Además, en su artículo 13 define la vigencia que este decreto deroga todas las normas que sean contrarias al mismo, es decir, termina de llenar esos vacíos que tenían antes acerca de la gratuidad. También nos pareció interesante abordar un artículo del año 2009 de la página web Portafolio, en el cual titula «Padres que no paguen la pensión de sus hijos evitarán que estos presenten exámenes». En él se hace una mención de no permitir que los estudiantes que estén en mora por el pago de las pensiones presenten exámenes es una medida a la que tienen derecho los colegios privados. Además menciona que si se demuestra insolvencia por parte de los acudientes, se puede llegar a arreglos con las instituciones. Esta noticia dada por la ministra de Educación, que además agregó que quienes ponen a los niños en colegios privados tienen que saber que tienen la obligación de pagarles, causó un impacto fuerte sobre las asociaciones de padres de familia, pues estos señalan que emprender estas acciones es un atentado contra el derecho a la educación, por cuanto el asunto financiero debe ser resuelto entre los padres de familia y el colegio y no debe convertirse en un problema del niño. La Corte Constitucional, en una sentencia frente al tema, había señalado como la cultura del no pago, ante la cual indicó que en estas circunstancias en las que el padre sí puede pagar pero no lo hace, no puede exigir mediante tutela la entrega de las notas. En el texto titulado Indicadores del Derecho a la Educación, la autora habla sobre el derecho a la educación haciendo especial énfasis en la gratuidad y obligatoriedad que los gobiernos tienen de ofrecer este servicio para todos los niños y niñas en edad escolar, diciendo literalmente que la educación como derecho social y económico significa que los gobiernos deben asegurar que haya educación gratuita y obligatoria para todos los niños y niñas en edad escolar. Dice además que los gobiernos deben de hacer que la educación sea asequible para todos los chicos y chicas en edad escolar y que debe garantizar que los padres tengan la posibilidad de escoger el lugar donde quieren que sus hijos reciban la educación. En el libro Derecho a la Educación en la Constitución, la Jurisprudencia y los Instrumentos Internacionales se dice que los titulares del derecho son al mismo tiempo los responsables por cuidar de su formación educativa a través de sus propios esfuerzos y recursos. Se dice que los padres están en la obligación de escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos y de matricularlos en algún centro educativo, además de cumplir con las obligaciones económicas a las que se hagan acreedores.
Se dice también que el Estado está en la obligación de garantizar la asequibilidad, ya sea por la oferta pública o por la protección de la oferta privada. Adicionalmente, se dice que las personas tienen derechos de fundar establecimientos educativos estableciendo reglamentos, ideologías, etc. Y se hace énfasis nuevamente en que no pueda prevalecer el derecho económico de los centros educativos sobre el derecho a la educación. En el texto Los países con educación superior gratuita se dice que existen varios países en el mundo que conceden el acceso gratuito a las universidades y se describe en qué consiste esta gratuidad y hasta qué punto cubre. Puede resaltarse, por ejemplo, que Cuba es el único país latinoamericano que tiene el 100% de la educación gratuita en todos sus niveles. Por otro lado, en el texto El disfrute del derecho a la educación en Colombia se habla sobre la gratuidad de la educación nuevamente que debe ser obligatoria y se dice que aunque en Colombia la educación se dice que debe ser gratuita, no lo es. En el texto El disfrute del derecho a la educación en Colombia, la autora cuestiona si la educación en Colombia es realmente gratuita, señalando algunos aspectos en los que puede verse que, aunque en los documentos se dice que debe ser así, Colombia ha firmado tratados y acuerdos en los que ratifica que su compromiso con la educación, la realidad indica que la situación es muy diferente. La autora también señala las tensiones que pueden surgir entre el derecho fundamental a la educación y la retribución económica a que tienen derecho los particulares que presten el servicio educativo. Y dice que esa tensión debe resolverse aparando siempre el núcleo esencial del estudiante, pero sin desconocer la necesidad de mantener el equilibrio estructural de las cargas financieras del sistema de educación privada. Por otro lado, en el texto Es posible el derecho a la educación en Colombia si la sentencia es o come o estudia, de la autora Martínez 2005, se expone citando a Tomaszewski que los niños y niñas piden una educación gratuita y no clasista, refiriéndose a los 6 estratos socioeconómicos, desde el 1, el más bajo, hasta el 6, el más elevado, y a la exclusión y fragmentación escolar producida por el pago del derecho a la educación, aclarando que los que tienen un deficiente acceso a la educación dejan esa herencia a la siguiente generación, y que para romper ese círculo vicioso se requiere que el gobierno priorice y equipare los fondos para la educación gratuita para todos, pues puede ser un mecanismo reproductor tanto de la pobreza como de la inequidad, porque reproduce la estratificación económica y social. Una educación fragmentada produce una sociedad fragmentada. Así, Martínez apoya esta idea desde el plan de desarrollo de la época, en el cual se enuncia que según la información disponible, la calidad de la educación básica y media ofrecida por instituciones públicas es deficiente. Además, la brecha entre la educación pública y la privada se ha incrementado, pese a que se duplicó la inversión municipal, por lo cual advierte que hay 2 sistemas paralelos: educación pobre para pobres y educación privada costosa para ricos. Y además plantea que las políticas educativas vigentes están sujetas a los dictámenes de política económica. De esta forma, se castiga el presupuesto para lo social, que pasa de ser considerado como gasto y no como inversión, por lo que el concepto de equidad en la política de los últimos gobiernos, y con mayor agudización en los 2 últimos, se ha reducido a subsidiar poblaciones en extrema pobreza, más como una acción remedial y asistencialista que como verdadera política de derecho. En la entrevista al rector de la institución de carácter público, este manifiesta que a los estudiantes no se les cobra nada para el ingreso a la institución, pues a nivel nacional hay una política de gratuidad que rige hace varios años, la cual entiende como una forma de garantizar de que los niños y jóvenes accedan al sistema educativo apoyados por la Secretaría de Educación, que en muchos casos brinda servicios complementarios como materiales colectivos, alimentación y transporte. Además menciona que nunca se ha presentado el caso de la retención de certificados como el acta de grado o diploma a algún egresado en la institución, puesto que es una institución de carácter público y no encuentra motivo justificado para que se haga.
En la entrevista, la madre de familia que tiene a su hijo en una institución de carácter público manifiesta que eligió una institución pública para la educación de su hijo, ya que no tenía recursos para pagar una educación privada, pues en esta institución no tenía ningún costo la matrícula y hace algunos años lo que se cobraba era muy poco, pero que de haber tenido los recursos hubiera optado por una institución privada, debido a que considera que se da una educación más personalizada y hay más entrega por parte de los profesores. En la entrevista con el rector de la institución privada se ve la tensión entre el derecho a la educación y el incumplimiento de los pagos. El rector enfatiza que es consciente de que este tipo de situaciones económicas tienen que ver con los padres y no con los niños, razón por la cual en ningún momento se le niega el ingreso a la institución y el disfrute del derecho a la educación a ningún niño, a pesar de que éste se encuentre en mora por muchos meses o incluso años. El rector dice que siempre trata de llegarse a acuerdos con los padres de familia para que estos se pongan al día en sus deberes económicos. Por su parte, la madre de familia que tiene a su hija en una institución de carácter privado manifiesta que en la institución hacen claridad los costos y beneficios que adquieran matricular a su hija y es consciente de la responsabilidad adquirida. Además, la madre manifiesta que dado el caso en que no contara con los recursos económicos para mantener a su hija en un colegio privado, optaría por matricularla en un colegio público, teniendo cuidado de elegir una institución de buena calidad, puesto que la madre afirma que ningún tipo de institución es sinónimo de un buen nivel académico, ya que es posible encontrar tanto instituciones públicas como privadas de mala calidad. Por lo mencionado anteriormente, consideramos que el derecho a la educación no fue vulnerado por la institución, pues ésta siempre brindó el servicio educativo al estudiante, a pesar de que los pagos no se efectuaron en los últimos grados, e incluso optaron por becarlo en algunos pagos por su situación y su desempeño. Por el contrario, consideramos que se presenta una cultura del no pago, pues ya se habría realizado diferentes acuerdos con la madre que incumplió en repetidas ocasiones y nunca optó por trasladar a su hijo a una institución pública, donde no era necesario contar con tantos recursos económicos. En este orden de ideas, consideramos que la legislación educativa debería brindar más respaldos a las instituciones privadas, de modo que haya mecanismos que garanticen que los compromisos económicos adquiridos se efectúen, pues es importante reconocer que es una entidad prestadora de un servicio con fines lucrativos. Adicionalmente, es necesario tener presente que es responsabilidad del padre de familia o acudiente tomar la decisión de ingresar a su hijo a una educación pública o privada. Creemos entonces que si las políticas educativas colombianas en verdad velaran por una educación gratuita, no se presentarían hechos como el mencionado anteriormente, ya que se garantizaría por parte del Estado una verdadera educación de calidad, provista por buenos recursos. Además, esto contribuiría a que no haya una educación clasista, sino que en realidad se vele por una educación equitativa. Muchas gracias.